Ok, listo. Bueno, buenas noches. Comenzamos ya con la grabación de este pequeño stream a través de Telegram, pero que igual será subido en las plataformas de YouTube, de LinkedIn, a través del audio en el podcast de Spotify. Y bueno, el tema de hoy, identificación de peligro. ¿Por qué no identificación de peligro y evaluación de riesgo? Como colocamos allí en la reseña, aunque es un proceso general o completo, la identificación y la evaluación, siempre es bueno puntualizar qué es lo que se debe hacer en la identificación de peligro. Y ahorita lo vamos a desarrollar con unas láminas, con los invitados que tenemos acá, que están a la escucha también, para que puedan interactuar y podamos evidenciar la importancia que tiene que nosotros tengamos la claridad como personas de seguridad de que este proceso de identificación tiene que ser diferenciado del proceso de evaluación y que tiene un peso importante para yo poder evaluar. Entonces, recuerda, bueno, estamos transmitiendo es por el canal de Telegram SST Venezuela, recientemente creado. Y un poco de lo que dice en esta lámina es identificación de peligro, ver más allá de lo evidente, así como los Thundercats, ¿no? A las personas de seguridad que tenemos el encargo de identificar peligro, debemos cultivar esa capacidad de poder ver allá más de lo evidente, no por algún poder sobrenatural, sino por un procedimiento que podamos establecer en nuestro quehacer diario de seguridad y que nos haga poder identificar de manera más asertiva los peligros en los lugares de trabajo. Pero vamos a definir rapidito qué es lo que vamos a ver aquí. Son 7 puntos sencillos que vamos a tratar. Primero, saber qué es peligro de acuerdo a las definiciones universales. Y vamos a trabajar con la ISO 45001 para que las personas que me escuchan de cualquier país sepan que estamos hablando de una referencia, de una norma internacional de sistema de gestión. Entonces, saber qué es peligro, quién identifica los peligros en una empresa, dónde y cómo se identifican los peligros, cuándo se identifican, cuáles son las partes interesadas, los resultados de evaluación y el seguimiento. Entonces, con base a estos 7 puntos que voy a desarrollar esta pequeña disertación y luego tendremos las preguntas y la intervención de los chicos que tenemos aquí, que de verdad le agradezco al doctor César Tepul, que está en Ecuador, su presencia acá, al amigo mi hermano abogado José Rafael Pinto, que está en Venezuela, a mi partner también, super pana, José Gregorio Méndez, que está en Venezuela, y al señor del transporte de materiales peligrosos, Jorman Mari Peraza, que también nos acompaña. Entonces, chicos, comenzando, la definición de peligro. La definición de peligro, bueno, la que tenemos en la ISO 45001, en el punto 3.19, es que es una fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud. Y tiene una nota explicativa que dice que los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daño o situaciones peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que conduzcan a lesiones y deterioro de la salud. Entonces, la médula espinal de nosotros, de nuestro trabajo como prevencionistas, es, en primer lugar, saber identificar qué es un peligro. Porque de nada vale saber cómo evaluarlo si yo no tengo la capacidad de saber qué es peligroso o no. Tal vez no lo veamos tan fácil como lo estoy diciendo, pero por ejemplo, se lo doy con un ejemplo. En una compañía donde trabajé, en el transporte de material radioactivo, identificar que un material era peligroso era muy importante. Sobre todo porque hay mucho desconocimiento de cómo puede ser un material radioactivo. Entonces, ante ese desconocimiento, podíamos estar en un almacén al lado de una fuente radioactiva y como desconocíamos que era una fuente radioactiva y su nivel de peligrosidad, uno no le daba mayor importancia. Entonces, por eso es que el saber identificar y que eso tiene un procedimiento y un conocimiento previo, que es el que vamos a hablar, es el primer pasito en lo que es nuestra gestión de seguridad. Y así podemos hablar de otros tipos de elementos. Podemos hablar en la industria del manejo de productos químicos. El no conocer las características de un químico y su peligrosidad también conlleva que no evaluemos el riesgo de manera correcta y allí comenzamos mal todo nuestro sistema de gestión de seguridad o sistema de gestión de riesgo.
Entonces, la pregunta de los $50,000, ¿quién identifica los peligros? ¿Quién debería identificar los peligros en cualquier empresa? Obviamente, el empleador, quien es el dueño del peligro, porque está generando dinero con el proceso productivo, debe ser el que lo identifique, el que identifique los peligros para poder comenzar toda la gestión de seguridad. Eso es así, ya vamos a hablar. Lo otro son los trabajadores. Los trabajadores deben tener la capacitación necesaria para poder en sus procesos de trabajo saber identificar peligros. Y otros de los actores son los profesionales de seguridad, ya sean propios, asesores, los delegados de prevención y el Comité de Seguridad y Salud Laboral. Serían como los tres actores en una empresa que debe saber identificar peligro. Y este saber identificar peligro parte de conocer muy bien el proceso de trabajo. Cuando estamos en una empresa y nosotros queremos comenzar a trabajar el área o gestionar el área de seguridad, el primer aspecto que debemos tener claro es que nosotros debemos que conocer todos los procesos de trabajo de la A a la Z. O sea, conocerlos como procesos, sus entradas, sus salidas, los productos finales, los subproductos, todo. Teniendo este entendimiento teórico y también en la práctica, o sea, en la observación, en poder vivenciarlo, es que nosotros vamos a poder identificarlo. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Que quien genera el peligro, que es el empleador, puede ser quien lo identifique, no sepa los niveles de peligro que tiene en sus materias primas, en sus maquinarias, en sus herramientas, porque, bueno, su razón de ser es la generación de dinero y no es. Recaería entonces sobre los profesionales de seguridad y salud, que serían los encargados de saber identificar y de saber aleccionar a ese empleador de cómo es la identificación de peligro. Un ejemplo, el ejemplo que le estoy comentando de la fuente radiactiva. Hay una empresa que tiene experiencia en el ámbito médico y decide incursionar en el ámbito de los equipos radio o los productos radiofarmacéuticos. La política que se aplicó, yo sé de paso, estaba establecida la ley, pero también la estableció el Servicio de Seguridad y Salud, es que desde la alta gerencia hasta el trabajador final supiesen cuál es el nivel de peligro o cuál es el peligro que había en el nuevo proceso de trabajo que se estaba gestando, que era la producción de radiofármacos y el transporte de radiofármacos. Entonces, ahí recayó la responsabilidad sobre los profesionales de seguridad, hablar con los delegados, hablar con el comité o, en el caso de Venezuela, con los servicios de seguridad. Y tener cada uno claro, cada uno de estos actores que deben ser partícipes en la identificación de los peligros. O sea, que es una participación activa, no es solamente responsabilidad de uno, es responsabilidad de todos estos, de cada uno de estos actores. Ahora, quien debe articular la estrategia para que esta identificación sea un proceso continuo, generalmente va a recaer sobre el profesional de seguridad. O sea, tú que me estás escuchando, que estás en una empresa y quieres llevar adelante o llevas adelante el sistema de gestión de seguridad. ¿Dónde y cómo identifico los peligros? Y aquí también voy a hacer unas preguntas a los chicos que están aquí conmigo. Lo voy a leer rápidamente. ¿Dónde y cómo? Obviamente, ¿dónde? En el ambiente de trabajo, en la organización y sistema de trabajo, en las máquinas y herramientas, en quien puede sufrir los daños. Este es un aspecto bien interesante por una guía que hay de identificación de peligro y evaluación de riesgo de la OIT, que también se los voy a compartir, donde me llamó la atención este aspecto de que debemos identificar quién puede sufrir los daños y hacer el levantamiento con respecto a la identificación de peligro. Y obviamente las materias primas y subproductos. Esto es dónde. En cuanto a cómo, bueno, con la información del fabricante, con las experiencias previas y estadística y comparación que hacen mis pares con el mismo sistema productivo, qué peligros han afrontado, qué peligros han identificado, con la inspección vivencial, y ahorita voy a explicar un poco más qué es inspección vivencial, estaciones y horarios. Esto es el cómo hay que saber que la identificación de peligro es un proceso dinámico y no estático.
Tal vez a los que me escuchen en Venezuela, no, cuando digamos estaciones no es algo muy relevante. Pero de repente en países donde están muy marcadas, cuando hablo de estaciones, son estaciones de primavera, otoño, invierno, ¿no? Obviamente que esto cambia todo lo como puede ser la identificación de peligro. Y los horarios, que es otro tema que podemos dejar soslayado, sobre todo las personas que me escuchen que tienen el famoso tercer turno en sus procesos de trabajo. Sería igual la identificación de peligros en el turno de la mañana, el vespertino o el famoso tercer turno. Hay que plantearlo porque sí hay diferencias sustanciales. Las experiencias externas, asociaciones y asociaciones comerciales, ver entre pares y la mesa de trabajo con todos los actores. En el caso de la fuente radiactiva, que fue el caso que me correspondió a mí, era un poquito más, como es un riesgo, era muy evidente, aunque un alto nivel de peligro. Hay muchas experiencias y asociaciones externas donde pudimos investigar las inspecciones vivenciales, o sea, hacerlas realmente en terreno, levantarlas, ver el trabajo, incluso hacer el trabajo que puede hacer una persona que trabaje con un peligro. Entonces no estamos hablando de evaluación de riesgo. ¿Qué es esto de hacer el trabajo? Tú que me estás escuchando de seguridad y salud. Si estás sentado en un escritorio viendo una cámara, cómo pasan las cosas, es bien difícil que tú sepas identificar los peligros y evaluar los riesgos. La proactividad de la persona de seguridad tiene que llegar al punto, desde mi punto de vista, de poder hacer la evaluación, la inspección vivencial, pero también hacer el trabajo. ¿Qué es esto de hacer el trabajo? Si tú tienes que evaluar cómo una persona hace la manipulación de una herramienta, de una pala, recabando arena, bueno, agarra la pala y hazlo también. Para que puedas entonces, de manera vivencial, ver qué es lo que está haciendo. ¿Cuál fue la experiencia con la parte radiactiva? Que se hicieron una especie de pasantías de los trabajos que estaban haciendo la gente. El transportista, bueno, iba la persona y se hacía el trabajo del transportista. ¿Para qué? Para saber cuáles eran las condiciones el cual estaba él viviendo y haciendo. No era que le contaba, no era que yo lo veía como una tercera persona, era que lo estaba haciendo. Para así entonces tener un mayor criterio. Aquí voy a hacer voy a detenerme un momento para ver si está el profesor aquí, César de Pool. Si estás allí, César, activo para hacerte una pregunta. Saludos, sí, a ver si la señal nos ayuda, gracias. Ok. Nosotros hace algún tiempo hicimos un stream sobre lo que es cáncer ocupacional y bueno, ya sabemos hace mucho tiempo las campañas que tenemos sobre la utilización de los químicos y todo eso. Pero no sé si esto se puede relacionar, César, lo que es saber identificar un peligro con todo el problemón que tenemos con el uso de sustancias químicas y las consecuencias que hay. Sé que previamente hemos hablado algo de esto, pero me gustaría que nos dieras tu opinión acerca de esto. Muchísimas gracias, sí. Por ejemplo, David, colócate que tienes un barril, una caneca, un tobo, un contenedor de benceno, pero el benceno está sellado herméticamente. Entonces, eso significa un peligro. El riesgo está cuando alguien manipula el benceno, destapa la tapa e empieza a inhalar o a tener contacto con el líquido quizás. O sea, ahí tienes la diferencia tú. Estás identificando un peligro, pero estaba sellado herméticamente. El riesgo ahí se convertiría en la manipulación. Tienes que identificar, en primer lugar, si ni siquiera sabías que estaba adentro del contenedor el benceno, ¿tú crees que se podría identificar ese peligro si no tienes conocimiento de lo que hay adentro? Perfecto, no sé si fue la señal que se le cortó. Pero bueno, es así. Aquí me gustaría, vamos a decir, José nos está escuchando, José Gregorio Méndez, que también es una persona que tiene experiencia en esto de identificación de peligro. José, ¿estás allí? Déjame habilitarte, ya estás habilitado para hablar. Haz la prueba a ver si puedes hablar. Parece no tiene buena señal, José. Pero bueno, el pana Jorman. Jorman, si estás allí presente, parezco que cuando estoy así invocando santos y viendo, ¿sabes?
para saber si están o no presentes. Sí, estamos aquí presentes escuchando. Cuéntame. Mira, Jorman, ahora siento aquí tú que eres experto en esto de materiales peligrosos y todo. Este paso previo, esto de saber identificar un peligro, más allá de la evaluación que hacemos posterior a los riesgos. ¿Qué opinión tienes tú con base en la experiencia que tienes en todo esto del transporte de material y todo lo que tú has desarrollado? Yo creo que lo primero es que muchísimas personas todavía no entienden o comprenden o diferencian lo que es peligro y riesgo y siempre los confunden. Eso sería lo primero. Antes de poder yo aclarar qué es peligro y qué es riesgo, tengo que conocer la definición clara y poderlos diferenciar. Eso sería lo primero. Perfecto, perfecto. Sí, ahí diste el clavo. Incluso creo que en las promociones que hacía le decía que hemos hablado hasta el hastío porque tenemos años hablando de esa diferenciación y ya se está viendo, ya se está haciendo evidente en las normas y todo que se está este, haciendo, ¿no? Que el peligro, saber identificar qué es esa fuente que es la que tiene un potencial de daño y que el riesgo va a ser el producto de la interacción de ese peligro con la persona y que yo voy a ver los niveles de acuerdo a la exposición y todo lo que tenga. Pero es tal cual como dice yo, no tener la claridad de concepto para comenzar con la gestión. Creo que José y Pinto, no sé, Pinto no me aparece aquí. Pinto, si estás allí, con gusto puedes intervenir. Si no, continúo. Entonces, hay que tener claro todos estos puntos. ¿Dónde lo voy a identificar? En el ambiente de trabajo, en su organización, en las herramientas, en quien pueda sufrir los daños, en las materias primas y sus productos. Debo conocer el proceso productivo de la A a la Z. Debo hacer inspecciones vivenciales, conocer los puestos de trabajo y hacer incluso el trabajo. ¿Por qué no? Para que pueda saber cuál es la perspectiva del trabajador en cuanto a esto. Y las mesas de trabajo con los trabajadores. Sobre todo pasa con los niveles de asesoría y todo esto, cuando hay asesores externos. Muchas veces contratamos expertos, asesores externos para algún tipo de levantamiento de información que muy bien lo pueden hacer por la experticia que tienen de muchas empresas de hacer, pero que no podemos dejar nunca de lado que quien hace el trabajo es el que tiene la mayor experiencia, el que puede darte el sustrato de cómo él percibe el riesgo. Bueno, eso es un poco el de donde. Ahora, ¿cuándo identificar los peligros? Y esto también tiene que ver con la gestión de la persona de seguridad. ¿Cuándo yo lo identifico? Debemos saber que nuestra función no solamente está en el apagar fuego en el día a día. Nuestra función está en el ámbito de seguridad, en las fases de anteproyecto, proyecto, en cambio y en funcionamiento de cualquier entidad de trabajo, sistema de trabajo, empresa, como se les quiera llamar. ¿Por qué? Porque en las fases de diseño ya nosotros podemos identificar peligro. Y allá de identificarlo vamos al paso posterior, que es la evaluación de riesgo, y obviamente ya lo tendremos contemplado. Le voy a dar un ejemplo, bueno, sin decir nombres y todo, ¿no? Pero nosotros en algún momento me correspondió conformar un equipo donde se le da asesoría al sistema público de salud. Un hospital en particular emblemático, que aún todavía no lo han terminado, donde se nos pidió la asesoría desde el punto de vista de la protección radiológica, seguridad radiológica, a todo el grupo que está ahí. Pero ya estaba hecho el proyecto. Y resultó que cuando se hizo el anteproyecto, que la gente actuó, que se pagó, que se hizo, nunca se contempló en un hospital de, no recuerdo cuánto eran los metros cuadrados, las salidas de emergencia, la caminería, la separación de áreas de acuerdo a lo que se iba a hacer, todo un desastre. Eso creo que sentó un precedente para que en las listas de espera, donde se toman las decisiones, supiera que en la parte de seguridad y salud no es solamente el que te va a cuidar después, que ya tú tienes montado todo tu sistema, sino es la persona que también puede trabajar en un anteproyecto para ya desde ya dar los cimientos de seguridad a eso que se va a convertir en un proyecto y que posteriormente va a ser. En los cambios, en todo cambio, bueno, en Venezuela está legislado, en muchos otros países también,
por ley está que todo cambio debe ser aprobado por los organismos de seguridad interno de la empresa y evaluado, y que estos cambios no generen un peligro ni aumenten los niveles de riesgo para los trabajadores. Y el funcionamiento es el día a día de nosotros, pues las inspecciones y el cómo hacerlo, que ya hemos hablado un poco, que deben ser inspecciones gerenciales, deben ser en conjunto con los trabajadores. Lo otro, ¿cómo son las partes interesadas? Fíjense que cuando ya nosotros identificamos peligro y sabemos que tenemos un peligro, debemos tener una estrategia clara de cómo es nuestra interrelación con todas las partes interesadas. Cuando hablo de partes interesadas serían todos los actores, ¿no? Pueden ser los proveedores, nuestros contratistas, los organismos de emergencia, nuestra comunidad interna y nuestra comunidad externa. Ejemplo, en esta empresa donde se comenzó a hacer el proceso de radiofármacos con productos radiactivos, se tuvo que hablar con los proveedores, obviamente internacionales, para ver los niveles de peligro, para hacer toda la parte legal con la empresa, desde el reactor nuclear donde iba a salir la cuenta hasta llegar a Venezuela. Se tenía que hacer la identificación de peligro y que la empresa, como estaba normado, tenía que hacer una repatriación de los equipos una vez que se venciera la vida útil, ¿no? Entonces ahí es donde está la primera parte interesada de esto de los proveedores. Los contratistas, ¿por qué? Porque si yo estoy en mi sistema de trabajo, tengo un peligro y hay contratistas que van a hacer cosas que no están relacionadas con ese proceso, yo igual debo involucrarlos en ese objetivo. Por ejemplo, tengo un almacén de fuentes radiactivas, pero tengo personas que me trabajan al ladito porque al lado está los sistemas de bombeo contra incendios. Porque cercano está un taller electromecánico. Esas personas son partes interesadas que deben conocer de esa identificación de peligro. Los organismos de emergencia, algo que casi no se habla, no se estila. Pero si yo tengo un peligro que yo claro, obviamente ya he pasado la parte también de evaluación de riesgo, pero que yo puedo ya cuantificar que a la hora de una emergencia, tal vez mi respuesta interna me sobrepase o no me alcance, yo debo involucrar a los organismos internos. ¿Qué hicimos nosotros en esta empresa? Involucrar a los bomberos, darle los cursos para la identificación de estos peligros y la evaluación de riesgo. ¿A qué otros organismos no de emergencia? Por ejemplo, al INSACEL, para el caso de Venezuela, que es un organismo de seguridad social o de seguridad laboral. Se le dieron los cursos para que puedan entender cómo deben ellos evaluarnos, inspeccionarnos a nosotros. Entonces, vean el nivel hasta donde uno debe llegar con estas partes interesadas, pero de una manera realmente activa, no solamente nombrarles un papel, sino yo identifico un peligro, si tienen un tal nivel, yo debo involucrar a las personas para que conozcan, decirles, mira, yo tengo este peligro y estoy haciendo esto. Y tu accionar a la hora de cualquier caso previsible debería ser esto. Nuestra comunidad interna, obviamente todos los trabajadores deben tener conocimiento de esto, deben empoderarse y deben saber cuáles son las medidas que establece la empresa para minimizar esos riesgos de acuerdo a la identificación de peligro que hizo. Y a la comunidad externa, en todo país siempre es así, aunque hay parques industriales donde ya están sectorizados, donde pueden estar las empresas, siempre puede haber empresas que están colindantes allí entre las zonas urbanas. En el caso de Venezuela tenemos también una experiencia con los consejos comunales, que tienen voz y voto en las decisiones de este reordenamiento territorial o de la ubicación territorial de las empresas, y que también se les debe consultar y participar todo tipo de acción. Entonces, una parte de la identificación de peligro es de una vez proyectar cuáles van a ser mis partes interesadas. Y luego de que ya tengo esto, que ya tengo identificado mi peligro, viene una parte de estos resultados, todavía no hablo de la evaluación, solamente de los peligros, poder hacer la divulgación correspondiente para que la gente conozca. Y no puedo evaluar, un nivel de riesgo de un peligro si no conozco el peligro. ¿Okay? Entonces, divulgación. El famoso mapa de peligro. En toda empresa, centro de trabajo, debe haber un mapa de peligro.
no de riesgo, sino de peligro, donde se identifique en qué punto geográfico, espacial, hay un peligro identificado. Luego la interrelación que haya en el proceso productivo, ya eso es la evaluación de riesgo, y se empieza a hacer entonces mapa de riesgo, pero en lo principal sería poder identificar los peligros en una empresa. Todo esto, estos resultados, tienen que llevarnos a nosotros a un mapeo dinámico del proceso. O sea, el sistema de identificación de peligro es un procedimiento dinámico, no estático. No es una foto que yo tomé en algún momento, lo puse en una tablita de Excel para cumplir y ya. No, este es un trabajo que tiene, que debe tener una ciclicidad, que debe tener algunos hitos, que debe tener un cronograma de identificación, que incluso puede haber dentro de la organización de la empresa los medios o la conformación de las partes interesadas para evaluar los peligros. Ejemplo, usted está en una empresa y va a comenzar a trabajar con un producto químico nuevo, debe pasar todo el país donde esté por una evaluación, ya sea del comité o del servicio de seguridad, o si no tiene esta figura, usted conforma la segura con el departamento de seguridad para ya identificar el nivel de peligro y dejarlo establecido y poder hacer todas las investigaciones necesarias como las que vimos en la mesa anterior, para que esto sea de forma rutinaria o especial, y obviamente la posterior evaluación de riesgo y los responsables. ¿Quiénes son los responsables de los peligros dentro de la empresa? Sabemos que es el empleador, pero bueno, cuando ya eso decante en lo que es la identificación de peligro y el peligro per se, saber quién es el responsable por área y quién, a partir de allí, va a ser el responsable de la evaluación de riesgo en minimizar ese producto del riesgo. Ahora bien, la pregunta final de esto: ¿cómo yo le hago seguimiento solamente a una identificación de peligro? Vamos a ver si oye, José no se pudo conectar, ¿vale? Se está aquí como un mirón de palo. Puedo hablar. Me quedo allí. Bueno, esta última pregunta para ya culminar con este breve stream, que es el seguimiento. Este es un mal que sufren todas las empresas y que en los departamentos de seguridad y todo, que yo identifiqué un peligro, hice mi evaluación, hice mi tablita de Excel, hice mi carpetica, hice todo, tal vez hice la capacitación, hice todo lo demás, pero no le doy seguimiento, porque la idea es que si yo identifiqué un peligro, yo puedo darle seguimiento a las acciones posteriores a su identificación, como es la evaluación y el establecimiento de las medidas de control, ¿no? Ese es el seguimiento, y que esa iteración de volver otra vez a identificar, a evaluar, identificar y controlar debe ser de forma continua, para entonces yo así poder hacer gestión sobre ese peligro, hacer la gestión del riesgo de ese peligro. Entonces, chicos, con estas 7 láminas y con estos minutos que nos tomó explicarles todo esto, lamentablemente, bueno, los chicos aquí no tuvieron buena señal. Termino esta breve exposición que quería separarla de la evaluación de riesgo, porque incluso hay en la evaluación de riesgo, bueno, hay mucho más información, ¿no? Incluso información que no la hemos actualizado, porque resumimos la evaluación de riesgo al producto de 2 circunstancias y que eso nos dé un nivel. Y bueno, pudiese ser algo un poco más complejo. Tal vez en un próximo episodio hablaremos ya de lo que es evaluación de riesgo y podamos tenerla un poco más clara. Bueno, les agradezco a todas las personas que nos acompañaron aquí, a los que nos van a ver con esta presentación y a quienes nos van a escuchar en toda esta disertación, y que sea un granito de arena más en que todos aprendamos de todo acerca de estos procesos que son medulares y que nosotros debemos tenerlos bien claros. Bueno, le agradezco al doctor César de Pool, que se conectó, al amigo Rafael Pinto, a Jorman, a José Gregorio Méndez,
Gracias por estar aquí, por acompañarme en la grabación de este episodio. Y bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad. Ya voy a detener la grabación y continuamos un momento acá para hablar. Gracias a todos.